sinfín de historias y secretos del Chavo del Ocho son inmensos. A lo largo de este tiempo, más secretos salen a la luz. Muchas personas que lograron descubrir algún secreto del Chavo, es silenciado por este mismo. De seguro ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo sé eso? Y bueno, yo fui una de las personas que tuvo la oportunidad de ver un episodio jamás visto del Chavo del Ocho. Primero que nada me llamo Eduardo, yo era un camarógrafo del estudio de Televisa, en el año 2015, exactamente un año después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Cada noche que acabábamos de grabar un episodio de alguna serie, nos quedábamos a dejar todo ordenado. En una de esas noches la hora se nos pasó, yo y unas 2 personas utileras, estuvimos ordenando todo, la hora ya pasaba más de las 12 de la noche. Lo raro es que en el estudio ya no se encontraba nadie, más que yo y los 2 utileros. Hubo un momento en el que yo estaba de camino a traer mis cosas, y escuché una voz que me llamaba. Al principio pensé que era mi imaginación y lo ignoré, pero aquella voz me habló de nuevo. Me di cuenta que aquella voz venía de un sótano que había. Yo empezaba a dudar si aquella voz venía de mi imaginación. En un ataque de curiosidad, me atreví a entrar a ese sótano. Al entrar escuchaba un susurro en mi oído que me decía, sigue así. Yo una vez más pensé si era buena idea entrar a ese sótano, pero seguí mis instintos, y seguí entrando. Una vez ya dentro de ese sótano, todo era oscuridad. La única luz que se podía ver venía desde la puerta del sótano que entré, pero seguía adentrándome más, y claro, como no podía ver nada, me tropecé con una caja que había en el suelo, y de la nada las luces de aquel sótano se prendieron. Cuando me levanté, unas voces me dijeron de por qué me encontraba ahí, y eran los 2 utileros. Yo sin saber qué decir solo me quedé callado. Al mirar a mi alrededor vi varias cajas, con polvo y telarañas, como si ese lugar estuviese abandonado, y claro, para mí era demasiado extraño ver que este lugar esté en estas condiciones, y más aún que se encontraba en un estudio muy importante de la Ciudad de México, como lo era Televisa. Vi que en cada una de las cajas estaban cámaras, discos, grabadoras de audio y entre otras cosas. Los utileros me gritaron desde atrás, que ya era hora de irnos. Yo algo indeciso, mira a la caja con el que me había tropezado, y vi que en el suelo se encontraba un disco, que con marcador negro se encontraba escrito, El Chavo del Ocho. Yo lo tomé y rápidamente fui a la salida de aquel sótano junto a esos 2 utileros. Mientras salía, me encontraba pensando sobre aquella voz que me habló al principio, pero nuevamente pensé que era mi imaginación. Al salir del estudio, me encontraba esperando algún medio de transporte. De ahí salieron los 2 utileros, de manera amigable se acercaron a mí, y me dijeron que ya era las 3 de la madrugada, que casi ningún medio de transporte pasa a esa hora, que deberíamos esperar dentro del estudio. Yo sin otra elección, accedí. Al entrar ellos 2 se presentaron, Cristian y David, eran los nombres de los 2 utileros. Los 2 me preguntaron de qué era lo que alce del sótano. Yo con algo de miedo, les conté lo sucedido con la voz, y como era obvio lo tomaron a chiste. Les mostré aquel disco del Chavo que alce del sótano. Me dijeron que en una de las oficinas había un reproductor de CD y una televisión, para poder ver el contenido de aquel CD, y claro, también para pasar el tiempo viendo algo divertido. Cuando llegamos a aquella oficina, David encendió las luces, yo instalé los cables de la televisión e introducí el CD, nos sentamos, y procedimos a ver el episodio. Comenzó directamente dando con la intro del Chavo del Ocho, pero esta lucía algo tenebrosa. Véanla ustedes mismos.
Yo y los muchachos nos quedamos sin palabras al ver la intro del Chavo. Ellos lo tomaron a broma pensando que se trataba de un episodio pirata, pero lo que estábamos a punto de ver nos marcaría de por vida. El episodio comenzó en la vecindad, con Don Ramón saliendo de su casa de camino a la calle. De ahí salió el Chavo del otro patio, vio a Don Ramón salir del portón de la vecindad, y lo siguió. Se vio que Don Ramón iba a una tienda. Una vez que llegó, se dio cuenta que el Chavo lo estaba siguiendo, dio un giro y miró al Chavo seriamente, preguntándole por qué lo estaba siguiendo. El Chavo le dijo que le agarró curiosidad de qué se trataba su nuevo trabajo. Don Ramón cambió de cara, y le dijo que con mucho esfuerzo abrió una zapatería. El Chavo se sorprendió y se comenzó a reír. Don Ramón le preguntó por qué se estaba riendo. El Chavo le dijo, pero si usted no trabaja, ¿cómo es que pudo abrir una zapatería? Don Ramón solo le dijo, te podría contar la historia completa ahora, pero no tengo tiempo, y se metió a esa tienda. Cuando la cámara enfocó por dentro de la tienda, se pudo ver herramientas, zapatos, o sea todo lo que se tiene en una zapatería. El Chavo entró a la zapatería y le preguntó a Don Ramón si necesitaba ayuda con algo. Don Ramón le dijo que no, y que ya se vaya porque no tardaban en venir los clientes. Don Ramón agarró un zapato, comenzó a arreglarlo, él empezó a dar martillazos. El Chavo, invadido por la curiosidad, se acercó a ver lo que Don Ramón estaba haciendo. Se acercó tanto que Don Ramón le dio un martillazo en las narices. Pero en aquí no sonó el típico sonido cuando alguien da un golpe, sino se escuchó el grito del Chavo. Comenzó a salirle sangre de la nariz. Don Ramón de manera rápida lo ayudó, dándole un pañuelo para cubrirse la nariz. Cuando el sangrado paró, el Chavo se puso más tranquilo, a lo que Don Ramón comenzó a regañarlo diciéndole, Chavo, te dije que te fueras y mira qué pasó por desobedecerme. El Chavo, sin decir nada, salió de la zapatería y se fue a la vecindad. Al llegar a la vecindad, el Chavo se tocaba la nariz. De ahí apareció Kiko saliendo del otro patio, vio al Chavo, se le acercó y le preguntó que por qué se tocaba la nariz. El Chavo le explicó la situación. Kiko, sorprendido por lo de Don Ramón, le dijo al Chavo que le dijera dónde es la zapatería. El Chavo sin problemas le dijo que él lo llevaría. Ambos tomaron la pelota de Kiko y salieron por el portón de la vecindad. De ahí la toma cambió con Don Ramón. Él estaba en su zapatería, estaba con 3 clientes. Mientras el Chavo y Kiko venían, ambos llegaron peleando. No se vio el motivo de la pelea, pero cuando ambos llegaron a la zapatería de Don Ramón, comenzaron a pelear dentro de la tienda. Era una pelea bastante realista. Se podía ver como el Chavo golpeaba muy fuerte a Kiko. Se podía escuchar los golpes del Chavo hacia Kiko. Ese escándalo causó que los clientes de Don Ramón salieran del susto. Don Ramón intentó convencerlos de que no se vayan, pero lo ignoraron y se fueron. Mientras el Chavo y Kiko seguían peleando de manera censurada, Don Ramón dio un grito muy fuerte pidiendo que se detuvieran. Ambos pararon de pelear tras el grito de Don Ramón. Don Ramón se encontraba realmente enojado, se enfocó al Chavo y Kiko. Ambos tenían moretones y heridas por el cuerpo tras la pelea. Don Ramón comenzó a regañarlos de manera fuerte. El Chavo de manera graciosa le dijo, bueno, pero no se enoje. Don Ramón sin decir nada le dio un coscorrón. En esta parte tampoco sonó el típico sonido del coscorrón de Don Ramón. Sin embargo, el golpe pareció ser demasiado fuerte.
fuerte que le empezó a sangrar la cabeza al chavo, por lo cual este salió llorando de manera realista con camino hacia la vecindad. En la zapatería de Don Ramón se quedó Kiko. Don Ramón con una mirada fría le pidió que se fuera. De ahí Don Ramón siguió trabajando, se sentó y empezó a arreglar los zapatos de sus clientes. Kiko, al ser un niño desobediente, tomó su pelota y empezó a sonarla contra el piso, y claro, esto molestó a Don Ramón. Cada que Don Ramón daba un martillazo al zapato, Kiko sonaba su pelota contra el suelo. Esto pasó unas 6 veces, hasta que Don Ramón, harto de la situación, agarró su martillo y de forma descontrolada, comenzó a darle martillazos a Kiko en la cabeza. Esa escena la verdad fue demasiado fuerte, ya que se vio que salía pedazos de cerebro por el lugar, y más porque salía mucha sangre de la cabeza de Kiko. Don Ramón, al entrar en razón, se detuvo y se preguntó a sí mismo de qué era lo que había hecho. Se veía que Don Ramón se encontraba asustado. De forma rápida comenzó a cerrar su zapatería. Antes que cierre la tienda, Don Ramón miró hacia la cámara, y dijo: «Hey tú sabes por qué lo hice, ¿cierto?». Y de ahí terminó de cerrar su tienda. De pronto, la toma se cambia de vuelta a la vecindad, donde el chavo estaba llegando llorando, donde luego se cruzó con la Chilindrina. Ella le preguntó que por qué estaba llorando. El chavo le contó la situación, a lo que la Chilindrina le dijo al chavo que jugaran a algo para olvidar aquel momento, y así los dos comenzaron a jugar en el patio. En eso la Chilindrina le preguntó sobre Kiko, a lo que el chavo le dijo que se quedó en la zapatería de Don Ramón. La Chilindrina propuso al chavo ir a la zapatería de su papá, para que hagan las paces, en lo que el chavo le dijo: «Está bien». Los dos niños, al salir de la vecindad, Doña Florinda les dio un grito, preguntándole si vieron a Kiko, ya que salió hace muchos minutos y hasta ahora no vuelve, a lo que ambos le dijeron que estaba en la zapatería de su papá. A lo que Doña Florinda se puso más tranquila, y le dijo a ambos que le digan a Kiko que vuelva a la vecindad para la cena, a lo que el chavo y la Chilindrina respondieron que sí. Cuando los dos estaban por irse, llegó el profesor Girafales, con el típico ramo de flores, saludó a los niños, y fue donde Doña Florinda. Los dos niños siguieron su camino hacia la zapatería de Don Ramón. Al llegar vieron que la tienda estaba cerrada. Ambos pensaron que tal vez se equivocaron de lugar, pero no, estaba cerrado. Ambos golpearon la tienda. Don Ramón desde adentro les dijo que enseguida saldría. Cuando Don Ramón salió, miró muy nervioso a los dos niños. La Chilindrina le dijo a su padre que trajo al chavo para que hagan las paces. Don Ramón de manera nerviosa le dijo que estaba bien. En eso la Chilindrina intentó entrar a la tienda, a lo que Don Ramón la impidió, le dijo que ya cerró y no deben entrar. En eso el chavo, sin escuchar a Don Ramón, entró a la tienda. Al entrar vio el cuerpo de Kiko, vio que la cabeza estaba hundida, ya que el rostro de Kiko estaba irreconocible, y algo perturbador es que le faltaban los pies a Kiko, y claro, Don Ramón se los había cortado. En eso el chavo, al intentar salir, Don Ramón se puso en la entrada, negándole la salida, y justo ahí al lado estaba la Chilindrina mirando al chavo. En eso Don Ramón sostuvo al chavo, le dio un golpe demasiado fuerte que lo hizo desmayar. De ahí la Chilindrina le dijo a su papá si era demasiado tanta violencia. En eso la cámara enfocó al cuerpo de Kiko. Como dije anteriormente, se vio que Kiko no tenía sus dos pies, y sí, Don Ramón se los había cortado, ya que en su mesa de trabajo estaban los dos pies de Kiko, y lo raro es que aún se encontraban con los zapatos puestos. De ahí Don Ramón tomó un pie de Kiko y comenzó a darle de martillazos. Se vio la sangre saltando por el ambiente. El sonido de carne siendo triturada, era algo muy incómodo, o sea, era como si Don Ramón estuviera arreglando el zapato de Kiko, pero de una manera que no puedo describirla. Pero me di cuenta que Kiko no era el único, ya que luego Don Ramón se dirigió hacia un cuarto, donde al prender la luz se vio más cuerpos, de personas desconocidas, y claro, así como a Kiko, Don Ramón les cortó los pies a todos, y se enfocó a un mueble, donde se veía más pies de personas, aún con los zapatos puestos, y lo más aterrador es que todos tenían un clavo incrustado.
Al parecer don Ramón tenía una obsesión con arreglar zapatos, la verdad esa escena fue muy espeluznante, luego se enfocó al chavo despertándose luego de su desmayo, la Chilindrina dio un grito a su padre, diciéndole que el chavo se había despertado, de ahí don Ramón rápidamente volvió donde el chavo, le tapó la boca y le dijo, chavito, finalmente todas las travesuras de ustedes dos llegó al límite, pero mira, te daré la oportunidad de que te salves, lo que tienes que hacer es, y don Ramón procedió a meter los dos pies de Kiko en una bolsa. Se veía sangre siendo desparramada por el suelo, don Ramón le dio esa bolsa al chavo, y le dijo que tiene que ir a dárselo a doña Florinda, pero en caso de que no lo haga le pasaría lo mismo, el chavo ya traumado, procedió a hacerle caso, y fue a la vecindad, el chavo fue hacia el departamento de doña Florinda, y tocó la puerta, mientras esperaba, en su rostro se veía un miedo total, ya que en sus ojos se veían lágrimas, y bueno, le abrió doña Florinda y el profesor Girafales, el chavo sin decir nada le entregó aquella bolsa, doña Florinda, con dudas le preguntó de qué había en esa bolsa, el chavo no se pudo contener más, y le dijo todo a doña Florinda, y ella aterrada, sacó lo que había en la bolsa, y vio la atroz escena de los pies de Kiko, doña Florinda se dio cuenta ya que eran los zapatos de su hijo, doña Florinda agarró fuerte al chavo, y entre lágrimas le dijo que lo lleve donde don Ramón, el chavo sin otro remedio les dijo que los llevaría él mismo, y así el profesor Girafales y doña Florinda fueron a la zapatería de don Ramón, al llegar vieron que la tienda de don Ramón estaba abierta, doña Florinda enojada, fue directamente a golpear a don Ramón, pero este sacó su martillo y comenzó a darle martillazos a doña Florinda, en la cabeza, el profesor Girafales, intentó reaccionar para defender a doña Florinda, pero la Chilindrina, tomó el asiento de madera de su papá, y se lo aventó a el profesor Girafales en la cabeza, el chavo no hacía más que quedarse parado en la entrada sin hacer nada, ya que estaba paralizado por el miedo que tenía, se vio que a doña Florinda le fue igual que a Kiko, terminó con martillazos en la cabeza, se veía la sangre que salía de la cabeza de doña Florinda, por otro lado la Chilindrina, golpeaba a el profesor Girafales con la silla de madera en la cabeza al profesor, luego don Ramón procedió a cortar los pies de doña Florinda, la verdad esa escena era muy pero muy gore, la cámara solo enfocaba a don Ramón cortando los pies de doña Florinda, de ahí don Ramón una vez que terminó su cometido, agarró los pies de doña Florinda y comenzó a darle de martillazos, y incrustarles clavos, a este modo se vio que en la calle o sea, fuera de la tienda no pasaba ninguna persona, mientras el chavo seguía mirando, todo lo que pasaba a su alrededor, el chavo seguía paralizado, de su atrás apareció el señor Barriga con un arma en la mano, posteriormente se acercó al chavo, lo miró fijamente y se comenzó a reír. De ahí se vio que el chavo entró en razón, y vio al señor Barriga con el arma, el chavo de manera triste le dijo al señor Barriga, adelante señor Barriga, apretéle el gatillo, después de todo lo que viví hoy, no quiero volver a repetirlo, y lo sé no hay otra solución que no sea la muerte. Y bueno sucedió lo que nos imaginamos, el señor Barriga, apuntó al chavo en la cabeza, y le dio un disparo. Y sí, el chavo cayó muerto, todo esto ante las miradas de don Ramón y la Chilindrina, en eso don Ramón le dijo al señor Barriga que porque mató al chavo, ya que él era de ayuda para el negocio, el señor Barriga, se acercó a don Ramón y le dijo que a él eso no le importa, seguidamente, preguntó a don Ramón si tenía listo los cuerpos, a lo que don Ramón le dijo que sí. Y bueno, el señor Barriga entró a ver los cuerpos que tenía don Ramón, el señor Barriga sacó un fajo de billetes y se los entregó a don Ramón, de ahí el señor Barriga le dijo a don Ramón, que tienen que salir de ahí, ya que se escuchaba las alarmas de la policía, don Ramón le dijo, que sí, saldrían pero usted no. Don Ramón posteriormente sacó un cuchillo y se lo hundió en el cuello del señor Barriga. Mientras él se ahogaba con su sangre, don Ramón comenzó a cortarle los pies al señor Barriga, estando todavía vivo, diciéndole, usted también será parte de mi colección, en ese momento se escuchó un disparo. De ahí cayó don Ramón al suelo, muerto. La Chilindrina tenía el arma del señor Barriga, entre lágrimas dijo.
Papá, nos convertimos en unos psicópatas, perdimos la cabeza totalmente, al hacer todo esto, pero no había otra forma para hacerte cambiar de opinión, y bueno, no tengo por qué seguir más en este mundo. Ella agarró el arma, apuntó hacia su cabeza y bueno, ya se imaginan lo que pasó, se enfocó a la tienda de Don Ramón desde afuera, donde en su interior se podía ver el horror y catástrofe que pasó ahí dentro. Después de eso el episodio finalizó. Yo que quedé totalmente traumado, ya que este capítulo, nunca se ha visto. Yo miré a Cristian y David, diciéndoles que descubrimos algo, que podría arruinar a Televisa, y que teníamos que sacarlo a la luz, ante todos los medios de comunicación. Pero Cristian, ¿por qué me apuntas con esa arma? Y en otras noticias, en la mañana del día de hoy, se halló un cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en las afueras de los estudios de Televisa. Según las autoridades, fue a causa de un suicidio, ya que se le encontró con el arma en sus manos. Posteriormente se continuará con las investigaciones.